Alberto Sergio Ramos, que viene a Guatemala. Ronald Marquez viene con nosotros. Hola República, gracias por estar. Hoy tenemos a Amílcar Montejo, el intendente, ¿así es? Sí, así es. Intendente de la PMT de Guatemala. Y hoy le vamos a hacer todas las preguntas que ustedes y que yo me he hecho sobre las curiosidades que hay respecto a manejar bajo estado del alcohol, la relación con los motoristas, ¿no? Y cómo, podemos hablar un poco de cifras, de cómo es la situación acá en la ciudad, justo con el tema de fin de año. La primera pregunta que le hice antes de cámara es que, ¿cuántas cervezas tengo permitidas beber y poder manejar? Sin embargo, Amílcar, la respuesta es... Ninguna. Estamos hablando de un tema donde va relacionado el alcohol y el volante. En este caso, para nosotros como autoridad de tránsito, es lo mismo una persona que se consumió una sola bebida a alguien que se consumió 10 o 15 o lo que su cuerpo aguante. Para nosotros ya es una persona que no tiene capacidad en su momento para poder conducir un vehículo, porque cualquier cosa lo desconcentra, lo altera. En este caso, pues en algunas situaciones el alcohol altera a las personas, o muy felices o muy tristes, pero al final es un sentimiento al volante. Pero entonces, ¿qué sucede? Salgo de un convivio, ¿no? Sí. Y estoy bajo efectos de alcohol, me detiene la Policía Municipal de Tránsito. ¿Qué sigue después? Bueno, el procedimiento es, inicialmente, ya no dejarlo circular. Estamos hablando que ahí se le tendría que coordinar, digamos, en plan A, por ejemplo, a una persona para que conduzca el vehículo. Estamos hablando de una persona que visiblemente tiene capacidad para poder conducir, visiblemente. Un acompañante. Sí, un acompañante que tenga la licencia con el mismo tipo de vehículo. Estamos hablando de una persona que no está alterada, que está en un estado normal, que se dirige a su casa con toda la tranquilidad del caso, pero que su problema específico es haber consumido alcohol y haberlo relacionado con el volante. Entonces, hay en algunos casos, por ejemplo, que encontramos a personas ebrias que están llorando, que están gritando, que viene un estado anímico demasiado alterado, pero que su particularidad en este caso es de que llevan un arma de fuego. Entonces automáticamente ahí ya no hay otro procedimiento más que coordinar a la Policía Nacional Civil para que le dé seguimiento al tema, porque ya es otra persona con una personalidad posiblemente agresiva o que explote en algún momento en un intercambio de palabras con agentes de tránsito. Pero en este caso me ponen multa, se llevan el carro, ¿qué sucede? Hay una multa, estamos hablando de una multa de aproximadamente 500 quetzales, que es lo que establece la ley, en términos de lo que es el reglamento de tránsito. Pero si se traslada a la torre de tribunales, allí el juez es el que decide si le da validez o no a esa infracción. Al final la cosa va más allá. Estamos hablando de que la multa al final es risible en comparación con el peligro que representa. No, claro. ¿Por qué lo digo yo de esta manera? Porque estamos hablando que en otros países el conducir en estado de ebriedad poco o mucho ya es cárcel, es detención, ellos ya no pueden volver a conducir, y en ese caso pues a ellos son trasladados, incluso hay en algunos de los casos prisión preventiva o en otros trabajo social, pero acá en Guatemala no, acá es con pagar una multa se soluciona el asunto, porque es lo que establece el reglamento de tránsito. Y ese era nuestro señalamiento cuando le hicieron algunos cambios al reglamento de tránsito, en el sentido de que se debían tomar medidas más drásticas. Estamos hablando de que cuando le hicieron cambios la última ocasión al reglamento de tránsito, prefirieron ponerle un chaleco al motorista que ver la ebriedad como un delito. Ahora, en este escenario, hay un accidente leve, llega la Policía Nacional Civil y está Emetra. Uno como usuario, ¿a quién le tiene que hacer caso? ¿Cuál es el proceso ahí? Bueno, aquí hay una característica especial. Si hay personas lesionadas, le corresponde a la Policía Nacional Civil. Si no hay personas lesionadas, nos corresponde a nosotros. Ambas somos autoridades y estamos en plena comunicación de que bajo esas características que he mencionado, nos entregamos el procedimiento a cada uno. Ellos nos llaman, nosotros llamamos. Lógicamente, en algunos de los casos, algunas personas pueden tomar medidas personales y no institucionales y se puede dar alguna situación. Pero ojo, si el vecino sabe que hay personas lesionadas, le corresponde a la PNC.
Si el conductor sabe que no hay personas lesionadas, le corresponde a la PMT en los lugares donde haya. Y supongo que lo mismo será en las fronteras, digámoslo así, Guatemala-Misco, Guatemala de cualquier otra región, con las policías municipales. Hay un área que nosotros le llamamos área de influencia, que es donde nosotros compartimos un espacio. Si en algún momento pues queremos ceder el caso, no hay ningún problema, es un límite jurisdiccional que se puede trabajar muy bien, que no habría ningún inconveniente. Ojo, estamos trabajando con mutuo respeto, es decir, estamos tratando de llegar a un acuerdo institucional que le permita que sea un beneficio para el vecino y que éste no se vea afectado. Hace unos días, por ejemplo, nos reunimos la PMT de Villanueva y Guatemala. Hoy ya estamos de acuerdo en el establecimiento de los carriles reversibles compartidos, establecimos horarios para noviembre y diciembre, sabemos cuánto personal, señalización y días se van a implementar y cuándo vamos a dejar de hacerlo. Eso ya lo hemos empezado a anunciar para que el vecino lo tome en consideración. Eso mismo estamos trabajando ya con Misco desde hace algún tiempo, hoy vamos a reunirnos con Chinautla, nos soltan las pinulas. Al final, pues lo que buscamos es que esto sea de beneficio para el usuario, para que no se vea afectado. En muchas ocasiones los reversibles les son sorpresivos en horarios, o que ya en su momento, como no había carga vehicular, los quitamos y no anunciamos nada, claro, que también se puede dar. Y entonces en ese sentido lo que estamos haciendo es tomar más responsabilidad institucional. Ahora, hablemos de diciembre. En mi apreciación, diciembre es un mes complejo precisamente por lo que hablábamos al principio, ¿no? El alcohol, las fiestas y qué sé yo. Pero entonces, ahora... la primera pregunta capciosa es, ¿qué sucede si yo, bajo el efecto que sea, vengo y decido meterle un cato a un PMT? ¿Es multa? ¿Voy a prisión? Mira, aquí hay dos aspectos. Hay que tomar en consideración que cuando hay una agresión se convierte en un delito y por lo tanto debería de ser un traslado inmediato a la torre de tribunales. En términos de tránsito, digamos, se pueden dar algunos roces o algunas situaciones. Algunas personas no vienen con el ánimo de poder recibir una recomendación y el otro tampoco está en el ánimo de poder recibir un insulto, digamos, entre lo que digamos que son dos usuarios. Lo común podría pasar. Hay personas que salen, por ejemplo, con problemas de su casa, vienen peleando con la esposa, otros tienen deudas, les vienen cobrando la tarjeta de crédito, alguien se les cruzó mal en alguna vía, un motorista estuvo a punto de chocarlos y demás. Y entonces cuando esa persona llega a la esquina o al crucero donde un PMT, por ejemplo, puede dialogar con él, y si digamos el PMT tiene esa característica de mantener una sonrisa que el conductor puede malinterpretar como una carcajada, seguro habrá un problema allí. Claro. Entonces, por eso en muchas ocasiones el PMT tiene la particularidad de ser muy serio, de mantener... Por eso es que no deja que uno les dé la mano de saludo. No puedes darle la mano porque luego se malinterpreta. Que va un billete. Que va un billete o algo que era lo común que había antes de que aparecieran las policías municipales de tránsito. Y en algunos de los casos las personas vienen con un carácter explosivo. Claro. Solo están tratando de encontrar el punto crítico o álgido y allí ya se volvió un problema. Y eso es lo que estamos tratando de evitar. Al final, con respecto a tu pregunta, también podríamos en algún momento emitir una multa de 1,000 quetzales, que es la que nos ampara el reglamento de tránsito, por una agresión a un agente de la PMT. Pero dado el problema de que si hubiera una cuestión física ya que demanda una hospitalización o una revisión del médico forense, entonces ahí ya interviene la Policía Nacional Civil. En muchas de las ocasiones tratamos de arreglarlo nosotros. Recordemos que este es un tipo de agresión física, pero hay otros tipos de agresiones, la agresión verbal o la agresión en algún momento que se puede dar. Algunas personas, para evitar algún inconveniente con otro usuario, empiezan a somatar las señales de tránsito, ¿eh? Entonces hay personas que, por ejemplo, armadas le disparan a las señales de tránsito. Estamos hablando que le abren orificios a las señales, le pegan balazos a los semáforos, le dan balazos a las cámaras de Metra o a las cámaras que encuentren, pues por puro gusto, por pura gana de destrucción. Entonces ahí ya son otros procesos. Pero y ahora, bueno, esto ocurre todo el año, ¿no? ¿Qué sucede cuando encuentran a un usuario que no tiene licencia? Establece el reglamento de tránsito 3 tipos de acción en cuanto a las licencias. Lo estamos viendo desde el punto de vista de multas, que es lo que la gente pues le quisiera saber o le llama la atención. En el caso de por no portar licencia es una multa de 200. En el caso de tener una licencia que está vencida es de 300. Y en el caso de no tener licencia es de 400.
El agente de la PMT, con solo ingresar el número de DPI o de cédula de la persona, automáticamente le aparece si tiene o no licencia, porque la persona puede mentir y decir, mire, acabo de perderla. Se me olvidó en la casa, pero en muchas de las ocasiones no tiene. Y más no sucede con vehículos de transporte colectivo. Cuando nosotros hacemos la solicitud para los documentos, nos venimos a dar cuenta que no tienen licencia. Entonces se tienen que emitir las multas que corresponden. Pero lejos del tema de las multas, lo que estamos tratando de buscar es que la gente pueda cumplir a cabalidad con todo lo que está establecido en la ley. Si cumplimos a cabalidad, nadie nos va a molestar, no está la autoridad que nos tiene que emitir una multa, sino que al contrario, lo que estamos buscando es de que las personas puedan completar su documentación y también que tengan responsabilidad en lo que está establecido en la ley. ¿Quién es el que no va a sacar la licencia? Es la persona que no tiene capacidad para poder conducir. Estamos hablando que está obviando un procedimiento que hay que cumplir y toma el camino corto para poder hacerlo. Entonces, en muchas de las ocasiones, por ejemplo, hay conductores que han tenido problemas con su licencia. Estamos hablando que agredieron a un agente de un otro lado o que se la consignaron porque atropelló a alguien. Entonces, simplemente dice, mire, yo no la tengo. O sea, porque se quiere evitar el problema. En otros casos, pues tenemos algunas situaciones donde la gente, cuando te digo que toman el camino corto, es porque la alteran. Tienen la licencia de otra persona y solo le cambian la parte frontal, porque eso nos ha pasado. Y es una falsificación, es una alteración de un documento. Algunos casos han ido a parar a la torre de tribunales en seguimiento que le hace la Policía Nacional Civil. Cuando nosotros tomamos un handheld o una computadora de mano para poder verificar los datos de la persona, atrás las licencias tienen un código de barras. Claro, sí. En ese código de barras, con pasarle el escaneo, automáticamente sabemos de quién es, aunque no tenga la parte frontal. Entonces, con esos datos ya nosotros pues podemos accionar y saber si la persona le corresponde o no la licencia que porta. Pero estas multas no caen sobre la persona, sino sobre el auto, o es sobre la persona. No, estamos hablando que la Policía Nacional Civil emite multas a la licencia y la PMT de Guatemala a las placas. Okay. El reglamento de tránsito establece que todo lo que pasa con un vehículo es responsabilidad de quien lo conduce y el propietario. Y ahí es donde empezamos aquellos problemas que notas cuando ya van a sacar la tarjeta de circulación. Y no porque dicen, mire, es que ese no es mi carro. No es mi carro y no es mi carro. Siempre está su nombre todavía. Aunque lo haya vendido hace 5 o 10 años, está su nombre y usted es responsable de todo lo que pase con ese vehículo. O sea que el traslado de vehículo tiene que ser instantáneo casi al momento de comprar un auto. Sí, en el momento de que uno hace la transacción, automáticamente debería en ese momento cambiar el nombre y todo el tema, porque al final asumo una responsabilidad que ya no es mía. Claro. Entonces, por eso es que nosotros cuando hacen una transacción le decimos, mire, cámbiale el nombre al vehículo, ¿eh? Y se lo digo en forma muy personal porque me ha sucedido, ¿eh? Que hay una persona que no la encuentro, tuve que desactivar el vehículo de la SAT con la finalidad de que ya no me siga presentando problemas. Hay gente que le llegan notificaciones de que debe no sé cuántos años de tarjeta de circulación, pero ¿es por qué? Porque no hizo la transacción como debía. Y ahora hablemos de respeto. Con los hombres, pues uno entiende que el hombre, al faltar el respeto a una autoridad, pues es el golpe, ¿no? Pero con las agentes, ¿qué sucede? El tema del machismo, ¿no? ¿Qué tal si yo le digo, va mamita, póngame la infracción? ¿Qué ocurre ahí? Bueno, mira, aquí hay una cuestión. Todos, agentes, hombres y mujeres, estamos preparados o nos prepararon psicológicamente para encontrar ciertas circunstancias dentro del tránsito o ciertas características en algunos conductores. Algunos de ellos probablemente no pueden hablar. Estamos hablando que lo hacen más con ademanes, con gestos cuando quieren expresar algo. En otros de los casos vemos personas que tienen un lenguaje inapropiado, pero es propio de la persona. No es que quiera insultar a la otra persona, sino que simplemente su característica es un patán, digamos, dicho de otra manera. Y en algunos de los casos hay quien finge ser muy educado y finge actuar de una manera correcta, pero automáticamente lo que está haciendo es escondiendo una falta que se le presenta. Digamos, la licencia, por ejemplo, trata de ser muy educado, pero al revisar su vehículo estamos hablando de muchas multas pendientes de pago. En términos generales, el agente está preparado para enfrentar cualquier situación. De hecho, recibe capacitación psicológica, apoyo psicológico, tiene capacitación para relaciones públicas, relaciones personales, tiene conocimiento de los derechos humanos, los reglamentos existentes, el Código Civil, Código Penal, con la finalidad de que él tenga esa condición mental para poder responder ante cualquier novedad.
En algunos de los casos, cuando los insultos sobrepasan, es cuando ya empezamos a realizar una coordinación. Hay algunas situaciones que se salen del marco de la ley, como el, por ejemplo, agredir, tocar, insultar, que se puede dar especialmente con las mujeres agentes. Claro. Algunas de ellas incluso han conminado a algunas personas, a hombres. Algunas de ellas han tenido esa capacidad de poder responder físicamente y han controlado a las personas. Sí, porque reducido al orden. Reducido al orden porque pues al final reciben una capacitación en defensa personal que lo que le permite es responder ante una situación de esas. Vemos como las mujeres pues, de la PMT reciben capacitación, algunas en judo, algunas en taekwondo, depende de la circunstancia y de la promoción en la que salieron, y entonces en ese sentido responden ante estas situaciones. Pero al final, la mentalidad que nosotros traemos es tratar de evitar cualquier tipo de problema. Se puede aguantar hasta el máximo. Hoy hemos creado, por ejemplo, un grupo de reacción inmediata, que es como, dicho de otra manera, como un grupo de antimotines cuando se presentan algunas situaciones. Claro. Vemos como algunas personas, por ejemplo, ¿te acordás de aquel caso de Heidi? No sé cómo se llamaba, la muchacha que cruzó un carro allá en Villahermosa. Cosas así nos pasan con los buses, por ejemplo. Una persona se enoja porque se le puso una multa y cruza un bus, y automáticamente va a un grupo de reacción para movilizarlo y habilitar el tránsito como sea. De cualquier manera, lo que tiene que hacer es un beneficio general, y en ese sentido pues se buscan estas situaciones. Hay algunos casos que incluso han llegado hasta debate. Estamos hablando que esos fueron procesados en la torre de tribunales y donde se ha sancionado o donde se ha un seguimiento legal a algunas personas que sí han agredido a agentes de la PMT. El tocar un pecho, el tocar una cadera, el querer arrancarle una insignia a la gente de la PMT o robarle su equipo como un radio, o en su momento agredir los carros de la Policía Municipal del Tránsito. Al final es una situación o un alcance legal que tenemos todos los usuarios o vecinos. No es que solo beneficie a la PMT, sino claro, que es definitivamente. alcance, ¿verdad? Ahora, regresando al tema de diciembre, aquí estamos en el centro de monitoreo, me dicen de que son 600 cámaras a las que ustedes tienen acceso, ¿no? En toda la ciudad. Pero, ¿y ahora esto cómo se pone para diciembre? O sea, ¿empeora, mejora? ¿Cómo? Aquí lo que tenemos es un centro de monitoreo. Estamos hablando de cuestiones básicas dentro del tránsito, conteos de vehículos, tenemos verificación de conductores que van contra la vía. En algunos de los casos la situación sobrepasa el tema del tránsito y va a un tema de seguridad. Mientras nosotros miramos carros, ellos miran delitos. En el caso del Ministerio Público, por eso es que personal del MP está acá metido, y está de la Policía Nacional Civil, y también de nosotros hay personal en las instituciones. ¿Por qué este cambio interinstitucional? Antes, por ejemplo, mataban a una persona en la vía pública. Estamos hablando de que el Ministerio Público se tardaba entre 6 y 8 horas para levantar el cadáver. Claro. Hoy con esta coordinación interinstitucional lo hacen en menos de 2 horas. ¿Y para quién es el beneficio? Específicamente para el ciudadano, el vecino ajeno al evento. Digamos, vemos alguna situación donde hay un asalto. Hace unos días hubo un asalto, que ellos son los faros, que son los que controlan desde acá este tipo de situaciones, y observaron que era irregular la conducción de un vehículo de transporte colectivo entre el sector del Obelisco y el paso a desnivel de Tecumán. Automáticamente se coordina y hubo un par de capturas solo por la alerta que se envió. ¿Por qué? Porque estaban asaltando el autobús y le estaban pegando al piloto. Entonces hubo una reacción de parte de la PNC acá, que en menos de 5 minutos ellos te pueden dar una respuesta, cuando antes con una llamada telefónica nos tardábamos hasta media hora, por ejemplo. En lo que aparecía todo. Exacto. Y ahora, ¿qué sucede entonces en diciembre? ¿Podemos hablar de incidencia? ¿Cuánta gente capturan en estado de ebriedad? Digamos que en términos generales, desde las coordinaciones que hace toda la PMT, porque al final estos son ojos virtuales de la Policía Municipal de Tránsito. Claro. Allá afuera los agentes son los que realizan la coordinación directa, y allí que tenemos, vemos cómo hay un aumento del tránsito. Estamos hablando de que de 1.040.000 vehículos que hay circulando a diario, podemos llegar a tener 1.075.000, 1.100.000 vehículos por día durante el mes de diciembre en días críticos. Estamos hablando lunes o viernes. En ese sentido, pues se toman algunas acciones. Hay un aumento del personal de la PMT. En diciembre nadie tiene descansos, ni permisos, ni vacaciones, y solo se respetan las indicaciones o notificaciones que nos haga el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Aquí lo que tenemos entonces es una plataforma donde hay 850 agentes de la PMT, pero tenemos 1.000 ojos virtuales en la vía pública, y eso se complementa por medio de un equipo de radiocomunicación que nadie lo tiene a nivel centroamericano. Claro. Son vehículos, son medios ya digitalizados
que nos permiten reaccionar y poder, aunque se caiga la red, tener una comunicación que nos permita responder ante las necesidades que se presentan. En diciembre, digamos, tenemos un aumento no solamente de tránsito, sino del comercio. Más o menos estamos que entre 7 y 8 quetzales, de cada 10 quetzales que se producen dentro de toda la República, los saca la ciudad de Guatemala. Es decir, acá tenemos entre 7 y 8 quetzales de cada 10 que se producen dentro de la República, los producen en la ciudad. Y soy repetitivo en ese tema porque esto quiere decir que en términos generales tenemos más comercio, más industria, más consumo, transporte. Y estamos hablando de más demanda de utilización de vía pública. Mucha de la gente del interior del país viene a realizar sus compras a la ciudad. Yo calculo que le vamos a llegar para el 22 de diciembre, que es el último día hábil ya antes de las actividades de fiesta o actividades espirituales, como quiera uno tomar la Navidad. Estamos hablando que sería el viernes 22 de diciembre como el día más transitado de todo el año. Y yo calculo que le vamos a coquetear como a 1.110.000, 115.000 vehículos. Es lo que nosotros esperamos y por lo tanto pues vamos a tener más presencia de agentes de la PMT. En términos generales, pasamos de una condición donde hay 30 colisiones por día, podemos llegar a tener hasta unas 45 o 50 colisiones diarias. Al hablar de 50 colisiones diarias, hagamos que esa colisión involucra 2 o 3 vehículos, estamos hablando que 150 vehículos pueden salir de circulación por daños en un solo día. Y esto en términos de personas heridas, podríamos pasar de 5 a 10, incluso hasta 15 personas lesionadas, graves, trasladadas a hospitales por irresponsabilidades humanas. ¿Cuáles son las irresponsabilidades humanas? Es que yo no planifiqué mi movilidad, es decir, yo tengo que ir a comprar el arbolito, pero no sé a dónde, y entonces me aventuro a salirme a la calle. Cuando salgo a la calle y voy visitando los centros comerciales, están llenos, y eso le produce estrés y frustración. Lo frustra, y entonces automáticamente nos vamos contra la vía, nos pasamos el semáforo en rojo, nos subimos el arriate, no andamos viendo si hay motos, bicicletas, peatones, aquí es de que yo paso. Ese es el término en general de algunas acciones. Entonces empezamos a tener más personas atropelladas, la posibilidad de más irresponsabilidades al volante. En otras de las situaciones también que hemos notado es que de una misma familia van 3 o 4 vehículos a una misma área comercial, y entonces eso deriva en que se sobresaturen los parqueos. Claro. Yo creo que en este momento, dada la condición de todo lo que hemos estado hablando, los vecinos lo que tenemos que tomar son acciones personales. Estamos hablando de que si voy a ir a realizar una compra, ¿por qué mejor no me voy en taxi o en autobús? Para evitarme el inconveniente de dar vueltas y vueltas y vueltas para un estacionamiento. Mientras más, yo creo que, y en términos generales, ya bien directo, yo de forma muy personal le podría dar un consejo. Estamos hablando de que mientras más temprano usted haga sus compras, más oportunidad tiene de adquirir el producto que usted quiere o que usted se merece. Estamos hablando de que va a ser un producto que usted pues convenientemente lo puede aceptar. Pero ¿qué sucede si yo llego tarde? Voy a ir a encontrar un producto que me dejaron manoseado, que perdió la frescura del día, y la posibilidad es que lo vaya a comprar con dolor de cabeza por las vueltas, todas las vueltas que tuve que andar dando en términos de compra. Ahora bien, hay una situación que nos debe interesar a todos, y es el respeto y la tranquilidad y la paz que se debe mantener en estos días. Claro. Hay quien actúa de manera diferente antes del abrazo del 24, en lugar de haber mantenido esa tranquilidad durante todos los días o durante todo el mes. ¿Por qué motivo? Porque vamos a encontrar gente de todo tipo. Estamos hablando de que hay gente que se va a desesperar por el congestionamiento, otro que va realizando compras y que se tarda un sinfín para poder sacar dinero del cajero, o que se va a tardar y ya en la mera caja se acordó que no era ese producto, entonces lo mandan a traer y automáticamente paró la cola y hasta congestionamiento dentro del área comercial. Eso puede producirle algunas acciones a la gente en cuanto a que sea más violenta o más agresiva. Yo creo que una situación que podemos hacer es no intercambiar palabras. Mientras menos palabras intercambiemos en las áreas comerciales sería ideal para evitarnos todo ese tipo de problemas que se presentan. Y si habláramos entonces de comparar lo que viene con, bueno, los años anteriores, hablemos de estadísticas, ahí aumentan los accidentes, aumenta la cantidad de personas que conducen bajo efecto del alcohol. Sí, estamos hablando de que entre semana, por ejemplo, más o menos detectamos entre 2, 3 conductores ebrios por día. Hoy, por ejemplo, ya tenemos 5 conductores detectados en estado de ebriedad. Antes del mediodía. Antes del mediodía, los cuales están en torre de tribunales.
Hoy nosotros no hacemos pruebas alcoholemia. De alcoholemia en la vía pública, sino las hacemos delante del juez para que tenga más validez. Entonces, estamos hablando de por lo menos 5 personas que ya no van a representar un peligro para los demás usuarios. En Navidad y en Año Nuevo se nos pueden incrementar hasta 10 o hasta 15 personas por día. ¿Y estas licencias son retiradas? Eso lo tiene que decidir el juez. Es el juez el que es el juez el que tiene que decidir qué medidas toma, que lógicamente pues nosotros no las tenemos a la mano, no sabemos al final cuál es su veredicto, nosotros solo aportamos las pruebas en los casos que así lo consideren o que nos soliciten. Y entonces el tema de los motoristas, que es con lo que quisiera cerrar la entrevista ahora, ¿cómo debe reaccionar el conductor con los motoristas? Porque ¿dónde tienen que manejar? Empecemos por ahí, ¿dónde tienen que manejar? Inicialmente pensemos que el sistema motorizado dentro de la ciudad es de gran alivio. Veámoslo de otra manera, sin satanizar a los motoristas. Estamos hablando de que las motos son un medio para poder aprovechar el espacio público. Ocupan menos parqueos, son más versátiles, pasan en espacios reducidos y eso al final le ayuda a todo el tema del tránsito, incluso a los congestionamientos. Sí y solo sí, esas motos caen en manos de personas buenas, responsables, atentas y solidarias. Pero si esas motos caen en manos no adecuadas o en un irresponsable al volante, estamos hablando de que podría producirle ciertos problemas que al final nos pueden afectar. Vemos como en algún momento pues las motos se convirtieron en un peligro para otros usuarios. ¿Por qué motivo? Porque circulan contra la vía, porque se meten entre los vehículos. ¿Qué reacción debo tener yo? Es siempre respeto. Y estoy hablando de que o conduzca moto o vehículo, lo que debo evitar es el enfrentamiento y esa condición donde estoy pensando que todos los motoristas son malos, y no es así, sino que al final debo catalizar bien esa situación, debo procesarla muy bien, evitarme los inconvenientes en algún momento de algún enfrentamiento. En ese sentido, debo aclarar nuevamente, las motocicletas no pueden ir entre los carriles, ellas no pueden pasar en medio de los carriles de circulación porque eso está prohibido, y muchas de las multas de la PMT es por esa situación, porque no respetan los carriles que están adecuados para poder circular. Ojo, también me podría poner a pensar que si esas motos no se meten entre los carriles, podrían duplicar, triplicar y hasta multiplicar por 4 una condición de tránsito lento. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que dejó el señor Otto Pérez Molina, les permitió a ellos utilizar un espacio como cualquier otro vehículo. Entonces debemos de canalizar bien la situación. Mientras más respeto haya, va a ser mucho mejor para todos. Entonces, como usuario, al final tengo que estar consciente de que, por la condición que acabas de explicar, es muy probable que van a haber motoristas circulando en medio de carriles, en el carril derecho, izquierdo, en el centro, no importa. Entonces tengo que prever eso y que me van a eventualmente pasar golpeando el retrovisor. Sí, en dado caso hay que ponerse pilas y uno tomar en consideración cómo se utilizan los carriles de circulación. Estamos hablando que hay automovilistas que ocupan la línea blanca, que la invaden, por decirlo de otra manera, en los carriles de visión, y automáticamente el motorista ya no tiene dónde pasar, o los demás usuarios. Es decir, el riesgo siempre va a existir. Claro. Lo que debemos de hacer es una correcta utilización de la vía. Lógicamente, en algunos de los casos intervienen agentes de la PMT para poder sacar de ruta a los motoristas que en algún momento se convierten más que un peligro. Estamos hablando de gente que va a resultar golpeada por sus acciones, o en su momento la pueden golpear también por las acciones que tiene. Claro. Entonces ahí lo que hace el PMT es pues, decirle, mire, ordenarlo, y usted tiene que utilizar un espacio como cualquier otro vehículo. Aquí al reglamento de tránsito hay que hacerle varios cambios, y estamos viendo que esto pues va en aumento, este tipo de irresponsabilidades. Hoy vemos motos sobrecargadas, vemos motos contra la vía. Las motos familiares, digamos. Carriles, ¿sí ves? Y que no deberían de estar y en las banquetas. En esa condición, en las banquetas. Entonces, aquí se pueden tomar acciones. De hecho, se emiten más o menos unas 5,000 multas por mes a los conductores de motocicleta porque no acatan o no hacen caso. ¿Y un total de cuánto? ¿De esas 5,000? Estamos hablando de esas 5,000, son 5,000 pagables. Yo no recuerdo cuánto fue la última, el dato estadístico, pero son 5,000 multas pagables de gente que no va a alegar ni va a decir, mire, yo estoy en contra de lo que de la multa que me puso. Eso es de la gente que los va a ir a pagar. Que aceptan su responsabilidad. Sí. Entonces el llamado al final es al motorista para que utilice de manera correcta las vías y las rutas. Así nos vamos a evitar inconvenientes. ¿No quiere usted que lo señalen? ¿No quiere que le digan
que usted anda delinquiendo, póngale la placa a su moto. ¿Para qué la va a manchar? Y el chaleco. Use su chaleco, use su casco protector. ¿Va? A usted que conduce carro o vehículo, no quiere que le estén tomando fotos dentro de la vía pública y que lo tachen de ladrón, póngale la placa de circulación a su vehículo. Si eso es lo que establece la ley. Claro. Nosotros en ese sentido, pues, tenemos carros consignados, tenemos motocicletas consignadas. Solo la semana pasada que yo fui a hacer una revisión a uno de los predios, habían 330 motos que ya no fueron a reclamar. Estamos hablando de conductores por multas pendientes de pago, que no llevaban la tarjeta de circulación, que la moto no les pertenecía, que la moto la habían ido a sacar de la agencia, pero ya la andaban circulando. Y yo creo que podríamos aprovechar este espacio hasta para eso. Eso de placas en trámite no es válido para ningún tipo de vehículo. Cuando a usted, por ejemplo, digamos... Y fotocopias tampoco. Si no le han dado la placa de circulación, usted no puede sacar su vehículo, porque la ley lo establece. Si, digamos, en la empresa donde usted compró la moto o el vehículo no se las dan, ese es problema de la empresa. Usted no le compre el producto entonces, o no le compre el vehículo, claro, porque no le están dando las placas. La SAT ya anunció que placas hay. Entonces, esa característica ya no es válida. Eso de que se me perdió la placa y por eso le cargo un rótulo que dice placas en trámite, no es válido. El documento que las personas presentan donde ya han ido a tramitar su placa y se lo notificaron a la SAT y la SAT le respondió, es para un trámite administrativo, claro, no es para poder circular. Pues gracias, Amílcar, aprendimos un montón, espero que ustedes también, allá en sus unidades, en sus dispositivos móviles. Amílcar, gracias, ya saben, 0 tragos, bueno, no manejen si beben. Gracias, entonces, nos vemos hasta más tarde, gracias.